muchos de ellos son muy conocidos y la verdad que hay otros que a mí mismo me han sorprendido porque había temas que yo desconocía de Nino Bravo y la verdad que son temas muy agradables y una música espectacular. La banda de música no es habitualmente este tipo de música para nosotros, pero como ya os he comentado antes, o sea, ya llevamos unos años haciendo este tipo de música para este concierto y la verdad que no ha sido ningún problema adaptar la banda para este concierto. El grupo de cantantes está realizando este concierto por toda España, donde se lo acepta, ¿no? La personalidad de la banda de música, pues sabemos que esto va a resultar de maravilla. Además quiero también pues invitar a todas las personas de Tarancón, porque como viene siendo habitual, pues es gratuito, o sea que no tiene un coste adicional ni nada al venir otra cosa ya de fuera. Y pues también de una manera muy especial, porque ellos también contactaron con nosotros pues por el tema que sabéis que muchas veces se dice que fue aquí en Tarancón donde tuvo el accidente Nino Bravo y donde falleció posteriormente. Entonces pues de una manera muy especial pues invitar a nuestros vecinos de Villarrubio, que como sabéis fue ahí exactamente donde ocurrió, y por supuesto a su alcalde y a todas las personas que quieran venir, a la vez todas las personas de la comarca, porque creemos que va a ser una cosa muy bonita y para todo tipo de público, porque es una cosa que igual gusta a las personas más jóvenes como a las personas que vivieron que eran más jóvenes. Cuando vivían un poco más que hay un trabajo detrás de ello muy importante porque nuestro director dice que se lleva 2 meses, yo me atrevería a decir que incluso algo más, cuando ya hablamos con María Jesús y con los representantes de estos que van a actuar, estas personas, pues ya en automático nuestro director ya se puso a trabajar sobre ello, lo cual hay un trabajo hecho tanto por parte del director como por todos los componentes de la banda importantísimo. Entonces se va a estar en ese acto, lógicamente, en principio el pasacalles, posteriormente el concierto, que estoy convencido que va a gustar a la gente porque hay un trabajo bueno, bonito y me atrevería a decir que barato, puesto que es gratis. Luego el día 7 ya pues se hace el recorrido recordando el que se hacía antiguamente cuando por desgracia en Tarancón no teníamos banda, desde la glorieta de la estación hasta el ayuntamiento, donde ya se inicia el galopeo de principio de fiestas. Luego a la tarde también estará, no podía ser de otra forma, en la ofrenda de flores, y al día siguiente, pues como es lógico y normal, por la mañana acudiremos acompañando a la corporación municipal a la misa de nuestra patrona, y ese mismo día, pues a la tarde, pues en la procesión. Tampoco podía ser de otra forma. Día 9, que es el día siguiente, pues también se asiste en el tema de las carrozas, y luego, bueno, pues ya por parte de la banda ya digamos que ya hay un pequeño paréntesis hasta el último día 13, pues que se hace también lo que sería lo que denominamos pues la despedida ya de las fiestas. No es el acto más alegre porque ya finalizan las fiestas y aunque sean varios días y ya cuando vamos entrando en edad decimos, jolín, qué cansera, ya 8 días hace mucho y tal, pero bueno, también está en ese acto. Y eso podríamos decir así a grandes rasgos que son los actos. Nos hubiera gustado que hubieran podido estar algún otro día, aparte del día 4, los cantantes por haber hecho algún ensayo más, pero ha sido imposible. Creemos que de igual forma tanto ellos son grandes profesionales como nuestra banda, aunque sea de forma amateur, todos y cada uno de ellos, y creo que otra vez más yo apuesto de que va a ser un éxito. En el último año también fue referente a los 60, pudisteis comprobar que hubo un lleno tremendo, la gente salió muy contenta y deseamos, y para ello han estado trabajando toda la banda, claro, para que sea otro cosa, pero está ya hecho. Se podría decir que está sin filmar, pero porque solamente hay uno, y es así, un solo fleco, una cosita que hay que redactar de nuevo porque pues hay que darle otra forma, dar un formato un poco diferente, pero a un solo tema puntualmente,
y bueno, en el momento que esté eso solventado, que el propio secretario lo pueda corregir. Muy contento va a estar porque hecho. el año pasado cambiaron las condiciones que había con el tema profesores. Todos somos dados siempre un poco reacios a los cambios. Yo lo he comentado ya en más de una ocasión. Estoy muy contento de según ha quedado ahora plasmado, cosa que no va a haber que modificar para nada del año pasado a este. Y bueno, nuestro director también podría hablarnos de ello. Y esperamos y deseamos no solamente de que haya el mismo número de alumnos, yo creo que va a aumentar el número de los mismos.